Hola estimados estudiantes, en esta ocasión abordaremos el tema correspondiente a los procesos infecciosos periimplantares e infecciones endodónticas. Más específicamente vamos a estar hablando de las infecciones que están asociadas a la colocación de implantes dentales y luego vamos a ahondar en las infecciones que ocurren en los tejidos que componen la parte interna del diente. Porque aunque quisiéramos que luego de cualquier procedimiento odontológico que se realiza el tratamiento fuera siempre un éxito, eso es casi fantasioso. Un porcentaje de los pacientes a los cuales se les realiza implantes dentales pueden tener complicaciones asociadas y es necesario que nosotros sepamos identificar esas complicaciones. En esta ocasión vamos a abordar específicamente los problemas infecciosos que pueden derivar de la colocación de esos implantes. Los procedimientos que involucran implantes dentales actualmente son una de las soluciones más seguras y efectivas para rehabilitar la cavidad oral. Cuando se perdieron piezas dentales o cuando esas piezas están en una situación en la que ya no las podemos recuperar. Al fin y al cabo, la implantología dental es el tratamiento que mejor imita a la naturaleza y además con él le estamos ofreciendo a los pacientes un resultado que es estético, que es funcional y que es duradero. Los implantes en la mayoría de los casos se integran correctamente a los tejidos del paciente, pero para que eso pase es necesario que el paciente presente una buena salud gingival. Si el sujeto sufre periodontitis o gingivitis, aumenta el riesgo de fracaso del tratamiento. Siempre hay que tomar en cuenta ciertas circunstancias de la boca del paciente, porque no todos los pacientes son aptos para realizarle el procedimiento, sobre todo si su salud gingival deja mucho que desear. Si las encías no están sanas y no están libres de infecciones, el implante no es una opción. Pero ya en concreto, ¿qué es la enfermedad periimplantaria? Pues eso es bastante simple y es bastante parecido a lo que ya habíamos discutido en su momento acerca de la periodontitis, porque la enfermedad periimplantaria implica cualquier proceso inflamatorio que afecte el tejido blando o el tejido duro, pero en esta ocasión que esté alrededor de un implante dental. A su vez, la enfermedad periimplantaria se divide en dos categorías. Primero, la mucositis periimplantaria, que es la inflamación únicamente de la encía que se encuentra alrededor del implante dental, sin ningún signo de pérdida ósea. Generalmente la mucositis es la etapa previa a la implantitis. La evidencia sugiere que aún en la etapa de mucositis, el paciente puede ser tratado con éxito y el proceso es reversible si se detecta a tiempo, conservando entonces el implante. La principal característica clínica de la mucositis es el sangrado con el sondaje suave, pudiendo existir también otros signos clínicos inflamatorios como el eritema y la hinchazón. Luego llegamos a la periimplantitis propiamente dicha, que implica la inflamación de las encías que está en contacto con el implante, pero además hay deterioro del hueso que soporta el implante dental. Generalmente para resolver este problema se suele requerir tratamiento quirúrgico. Los sitios afectados por periimplantitis presentan signos de inflamación entre los que se incluyen el sangrado con el sondaje y la supuración, incremento de la profundidad del sondaje y recesión del margen mucoso, con pérdida ósea en comparación con exploraciones previas. En la lámina se puede observar el cambio de coloración de la encía alrededor del borde gingival en el caso de la mucositis. Y en la periimplantitis podemos ver esa misma inflamación gingival, pero ya tenemos afectación del hueso alveolar. Los datos sobre la prevalencia de la enfermedad periimplantaria son muy cambiantes entre los diferentes estudios. El consenso más aceptado de acuerdo a diversos metaanálisis indica que la periimplantitis y la mucositis son las complicaciones biológicas más frecuentes de los implantes dentales. De hecho, la prevalencia de enfermedades periimplantarias ronda aproximadamente el 37% cuando hablamos de mucositis periimplantaria y el 25% aproximadamente para la periimplantitis. O dicho de manera más sencilla, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes va a desarrollar algún tipo de enfermedad periimplantaria. Y esto es de gran importancia porque implica que no podemos pasar por alto el mantenimiento adecuado de los implantes dentales. Hablar de las características bacterianas de la enfermedad periimplantaria es hasta cierto punto redundar un poco con respecto a lo que ya discutimos en la enfermedad periodontal.
Existen especies que son comunes en la periodontitis y en la periimplantitis, al igual que en los periodontos sanos y los implantes sanos, porque hay que tener claro que bacterias siempre van a haber en la cavidad oral. El detalle es que esas bacterias se presten las condiciones para que despierten su potencial patógeno. Igual que con otras enfermedades infecciosas de la cavidad oral, la microbiota de la periimplantitis comprende bacterias que son en su mayoría gram negativas anaerobias y periodontopatógena oportunista, pero algunas de ellas son difíciles de cultivar y por eso por muchos años se pensó que eran exactamente las mismas que la enfermedad periodontal. Pero algunas de las últimas bacterias encontradas demuestran que la microbiota de la enfermedad periimplantaria es un poco más compleja y difiere en algunos aspectos de las características microbiológicas centrales de la periodontitis. Y es lógico que lo pensemos. Si por ejemplo encontramos diferentes bacterias, simplemente hablando de la mucosa yugal y de las encías, y eso que están frente a frente, imaginemos las diferencias de microorganismos en un implante. Pues esa microbiota que lo está rodeando va a variar en dependencia del sitio donde esté localizado el implante, va a depender de si es un implante de carga inmediata, si es un implante removible, si es superióstico o es intraóseo, etc. Va a depender de las diferentes propiedades químicas y físicas del implante, como el material del que está hecho, qué tan rugosa sea su superficie, la carga energética que tenga para atraer o repeler a las bacterias y muchas otras condiciones que pueden influir en las diferencias del establecimiento de las biopelículas. Y es por todo esto que hay algunas bacterias asociadas únicamente al surco periimplantar, y entre esas, unas más específicas que están asociadas solo a la periimplantitis, con características microbiológicas que son diferentes y otros mecanismos patológicos diferentes también, que aún se están estudiando y no se han logrado establecer con claridad. Dentro de ellas tenemos principalmente a ciertas bacterias de un grupo llamado Synergistetes, que incluye diferentes géneros de Fretibacterium fastidiosum, Yonktelanthropi y Pyramidobacterium sicculens. Otras bacterias que vienen desde muy lejos a incluirse dentro de esta enfermedad es el Staphylococcus aureus, que como sabemos es un gran positivo que forma parte de la flora normal de la piel. Así que si llega a causar periimplantitis es únicamente porque la técnica empleada durante la colocación de ese implante o tal vez durante la manipulación del implante por el paciente no es la adecuada. Obviamente las prótesis no retentivas son manipuladas con las manos del paciente, así que la higiene general es importante para evitar ese proceso. No solo la higiene bucal, también la higiene de las manos y la higiene con la manipulación del implante. En resumen, las bacterias de los complejos de Sokransky, naranja y rojo, sí están asociadas a periimplantitis, pero a ellas se le suman las bacterias que recién les acabo de mencionar por cumplir ciertas características esenciales. Hay muchos factores de riesgo que pueden promover la aparición de enfermedades periimplantarias, y la gran mayoría de estos son básicamente los mismos que ya estudiamos para enfermedades periodontales. Solo que en este caso, como nos dicta la lógica, es requisito indispensable para empezar ser portador de un implante dental. Luego tenemos otros factores propios de la cavidad oral, como la mala higiene bucal, que como sabemos favorece la acumulación de la placa, y eso provoca inflamación de la encía que la rodea y también que protege al implante, y generando entonces mucositis reversible. Para evitar el acúmulo de placa es más recomendable que las prótesis no sean retentivas. Eso facilita la higiene del paciente y evita desastres como este. Además, es súper importante mantener motivados a nuestros pacientes en los hábitos de higiene oral que requiere un implante dental, explicando con paciencia y de forma demostrativa la manera de darle mantenimiento a su implante. También como parte de las condiciones orales del paciente, podemos tener pacientes con antecedentes de periodontitis, y eso es un factor de riesgo sumamente importante, ya que las bacterias responsables de la enfermedad periodontal son en su mayoría las mismas que encontramos en la periimplantitis, con algunas pequeñas diferencias, claro. Existen también factores externos a la cavidad oral, como por ejemplo el tabaquismo, que es otro factor de riesgo importante. Ya es bien conocido que la nicotina interfiere con la síntesis de proteínas y entonces no permite que los fibroblastos ejerzan su función reparadora de tejidos, y de esa manera entonces se vuelve un factor de riesgo.
Hay que tratar en la medida de lo posible de persuadir a los fumadores a disminuir o, si es posible, a suspender el hábito, auxiliándonos incluso de otro profesional de la salud que maneje un poco mejor esa área de la dependencia a sustancias, porque todos los estudios demuestran una mayor pérdida ósea marginal alrededor de los implantes de pacientes fumadores. Por otro lado, como factor de riesgo tenemos a todos los pacientes con alguna enfermedad que disminuya la capacidad del sistema inmune para hacer sus funciones. El ejemplo clásico, ya lo hemos abordado antes, y es el más común, es la diabetes, que cuando no está bien controlada, disminuye la capacidad de los glóbulos blancos de viajar al sitio donde se les necesita, y entonces no logran defendernos contra las infecciones, y tampoco se favorece la cicatrización. Así que todo paciente con un implante debe ser manejado en conjunto con el médico que atiende su enfermedad de base para garantizar un control metabólico adecuado y que el implante sea duradero. Para hacer diagnóstico es importante que tengamos claro cómo diferenciar una mucositis, que es reversible, de una periimplantitis. Sin implante no hay enfermedad periimplantaria, así que eso siempre es el inicio de todo. A partir de ahí, la mucositis periimplantaria se diagnostica mediante sangrado durante el sondeo. Eso nos demuestra inflamación del tejido blando gingival. El sondaje debe realizarse en varios controles y en citas consecutivas, porque si comprobamos que la profundidad de la bolsa va en aumento, eso quiere decir que hay una pérdida de inserción y del tejido de soporte, y por lo tanto el paciente está progresando a una periimplantitis. La periimplantitis también se presenta con sangrado, pero además el sondaje supera los 5 milímetros y las radiografías reflejan una pérdida continua de hueso, lo que indica que hay una progresión hacia un cuadro de enfermedad periimplantaria que ya sabemos que es irreversible. El método más preciso, según los diferentes autores, es el examen radiológico mediante radiografías periapicales paralelizadas. Con esas radiografías podemos valorar el desgaste del hueso marginal y la población de la enfermedad periimplantaria, si es que acaso el paciente tiene una enfermedad periimplantaria. Por último, existen muchas pruebas específicas, como los cultivos microbiológicos o el estudio del fluido crevicular gingival, que nos ayudarían a determinar qué bacterias están presentes en los tejidos periimplantarios, para decidir con mayor seguridad qué tipo de antibiótico va a requerir ese paciente. Pero este método no es recomendado porque ya sabemos que hay una gran diversidad bacteriana y podemos encontrar demasiadas bacterias colonizando la microbiota periimplantaria y no todas ellas son responsables del cuadro infeccioso del paciente. Bueno, cambiemos un poquito de tema y ahora nos vamos a mudar de sitio anatómico dentro de la misma cavidad bucal para hablar de las infecciones que tienen lugar dentro de la estructura del diente propiamente dicho. Al hablar de infecciones endodónticas nos vamos a referir a aquellos procesos inflamatorios de origen infeccioso que afectan las estructuras centrales del diente, pero que pueden llegar a tener repercusiones en otros tejidos cercanos o incluso en tejidos lejanos, en dependencia de qué tan severo sea el cuadro y de si el paciente logra ser diagnosticado oportunamente para recibir el tratamiento que le corresponde. En este tipo de infecciones tenemos dos entidades básicas de las que vamos a hablar en esta ocasión, y son la pulpitis, que posteriormente puede progresar hacia una de las diferentes lesiones periapicales si no es manejada a tiempo. Bueno, dicho eso, vamos entrando en materia. Vamos a iniciar explicando qué es la pulpitis, pero antes que nada recordemos que la pulpa es la parte blanda en el centro del diente que mantiene resguardada dos cosas: el nervio que inerva al diente y a los vasos sanguíneos que le aportan los nutrientes para mantenerlo vivo. Ahora bien, la pulpitis no es más que la inflamación de la pulpa dental, y esa inflamación generalmente está causada por infecciones bacterianas. Solo para ubicarnos, si la pulpa se inflama, esos nervios dentro de ella se activan muy intensamente, y es por eso que desencadenan los síntomas de los que vamos a hablar un poco más adelante. Pero ¿cómo es que ocurre la pulpitis? Ella puede ser causada por muchas situaciones que tienen en común una cosa, y es la pérdida de la integridad del tejido duro del diente, como las lesiones mecánicas causadas, por ejemplo, por un accidente traumático que genera una fractura dental.
Otra causa podría ser el roce de un diente con otro, que puede producir desgaste dental. Y es que eso erosiona las superficies oclusales de los dientes. Otra causa puede ser la abrasión dental, que en este caso puede tener que ver con una mala técnica de limpieza, pero no por una mala higiene, sino por un cepillado muy agresivo con un cepillo de dientes que tenga cerdas demasiado duras, o tal vez por el uso inadecuado del hilo dental o de palillos de dientes en el intento del paciente por eliminar los restos de la comida. Con decirles que hasta sostener con mucha frecuencia objetos metálicos entre los dientes, como agujas, como hacen algunas personas que cosen, o piercing orales incluso, pueden predisponer a la pulpitis. Algunos pacientes también pueden sufrir pulpitis por lesiones derivadas de los mismos cuidados de la salud con ciertos procedimientos odontológicos, como el raspado dental en caso de que sea demasiado agresivo o que sea muy frecuente, los pulidos dentales, incluso el efecto químico de los materiales demasiado ácidos que se utilizan durante el blanqueamiento dental. Pero la causa más común de la pulpitis es realmente la caries dental, por lo que retomaremos ese aspecto de la sesión que tuvimos anteriormente sobre caries dentales. Cuando las bacterias logran erosionar el esmalte, también atraviesan la dentina, abren una ruta directa hacia la pulpa. Es así como las bacterias de la microbiota supragingival logran llegar hasta la pulpa, produciendo la infección. Pero debido al involucramiento carioso, también de los túbulos dentinarios que conectan la pulpa con la parte subgingival de la superficie del esmalte, aquellas bacterias presentes en la placa subgingival también pueden acceder hasta la pulpa y generar procesos infecciosos. Y es por eso que las bacterias que están asociadas a la pulpitis incluyen tanto bacterias cariogénicas pertenecientes a la placa supragingival como el Streptococcus mutans y el Streptococcus sobrinus. También están incluidas bacterias periodontopatogénicas de la placa subgingival, dentro de las que tenemos la Fusobacterium, Prevotella y Porphyrium monas. Es así como se genera la infección en la pulpa dental, la cual obviamente desencadena una respuesta inflamatoria por parte del sistema inmune. La inflamación causa que la pulpa se edematice, se hinche, pero si nos fijamos bien, la pulpa realmente está muy limitada por la misma dentina, que es un tejido duro. Es como si yo quisiera inflar un globo dentro de una pelotita de ping-pong. Hay muy poquito espacio para que la pulpa se expanda. Eso entonces implica que el tejido genera mucha presión dentro del diente y también genera mucha presión sobre los nervios que están en la pulpa. Y eso causa muchísima sensibilidad y con ello todos los síntomas de la pulpitis. Ahora, tenemos una clasificación que es bastante sencilla y es muy específica de la pulpitis y de las enfermedades periapicales, que fue establecida por la Asociación Americana de Endodoncia en su último consenso. Pero en esta ocasión, por motivos didácticos, más que nada me voy a centrar en estos dos grandes grupos: pulpitis reversible y pulpitis irreversible. Y su nombre indican básicamente de qué trata cada una de ellas. En la pulpitis reversible, el tejido pulpar sano reacciona contra el agente que le irritó, como por ejemplo una lesión cariosa profunda. Pero aún la infección y la inflamación no consiguen adentrarse tan profundamente en la pulpa, sino que está localizada y solo afecta una pequeña porción de ella. En la pulpitis irreversible el asunto es un poco más serio, porque la pulpa ya sufrió daño, porque la bacteria logró alcanzar la pulpa y logró introducirse dentro de ella. Normalmente cuando hay una infección activa en un espacio tan reducido como este, tan pequeñito, es prácticamente imposible para la pulpa el poder sanarse. La presión que se genera por la inflamación hace que los nutrientes y el oxígeno no lleguen al diente de manera adecuada, y con el tiempo el tejido de la pulpa termina necrosándose y el diente termina muriendo también. Incluso después de eso, más bacterias pueden diseminarse desde el diente a los tejidos vecinos, incluso al hueso alveolar a través del foramen apical, y eso es lo que da inicio a las infecciones periapicales. En la pulpitis reversible, el diente reacciona solo cuando existe un estímulo y eso genera dolor. El diente afectado tiene un aumento muy marcado de la sensibilidad al frío,
a las comidas o bebidas dulces y en algunos casos a comidas y bebidas calientes. Pero en el momento en que quitamos el estímulo, el dolor desaparece hasta que exista un nuevo estímulo. Además, el diente del paciente no muestra sensibilidad ni tampoco movilidad si lo percutimos. Si la pulpitis reversible no es tratada, entra en un estado de irreversibilidad donde la pulpa ya es incapaz de volver a su estado saludable previo, aun si eliminamos el proceso infeccioso subyacente. Entonces, si la pulpitis reversible no es tratada, entra en un estado de irreversibilidad y en esto lo podemos identificar como una fase temprana y una fase tardía, las cuales tienen diferencias y similitudes bastante claras y específicas. En la fase temprana, el paciente experimenta dolor intenso que es de inicio rápido en cuanto aplicamos cualquier estímulo de temperatura, ya sea frío o caliente. En cambio, en la fase tardía, el paciente generalmente tiene un aumento del dolor al aplicar calor, pero disminuye al aplicar un estímulo frío. A diferencia del caso de la pulpitis reversible, en ambas fases de la etapa irreversible el dolor tiende a ser espontáneo, pero puede ser continuo o puede ser intermitente en cualquiera de las dos fases. En la fase tardía, los dientes afectados se vuelven sensibles a la percusión y esto permite localizar muy bien el diente que está afectado de forma fácil, mientras que en la fase temprana no existe dolor con la percusión y entonces el paciente usualmente no logra identificar con claridad cuál es el diente que le genera la molestia. El dolor en el diente usualmente aumenta cuando el paciente se encuentra acostado, así que la gran mayoría de pacientes con pulpitis irreversible se quejan más de dolor durante la noche y esto pasa por un cambio en la presión intrapulpar porque al dormir, nosotros estando en decúbito, tenemos un aumento del flujo de sangre hacia la región de la cabeza y por lo tanto el dolor aumenta durante las noches. De hecho, en fases tardías de la pulpitis, el dolor se vuelve tan severo y punzante que mantiene al paciente despierto durante las noches. En la pulpitis reversible es importantísimo remover la caries lo más pronto posible y realizar tratamientos para lograr detener el proceso mediante restauración y sellado para permitirle a la pulpa regresar a su estado de antes. Esto requiere que el diente quede bien selladito para que no vaya a existir una reinfección. En el caso de la pulpitis irreversible, independientemente de la fase en la que la diagnostiquemos, existen dos maneras de abordar el problema. En primer lugar, puede ser un tratamiento endodóntico que permita remover la pulpa enferma y rellenar la cavidad con un material de relleno como un cemento especial. Con esta opción, aunque el diente esté muerto, aún puede continuar su función mecánica en el masticado. La segunda manera de manejar la pulpitis irreversible es simplemente extraer el diente afectado. Si la pulpitis no es tratada, puede generar muchas complicaciones a la salud del paciente, pues al diseminarse la inflamación hacia el hueso que rodea el diente, este conduce a una periodontitis periapical. Si la infección sigue diseminándose, puede generar complicaciones aún más serias, como la trombosis de los senos cavernosos, la angina de Ludwig e incluso sepsis, siendo esta la última que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Bueno, si han podido notar, las infecciones de los dientes y de los tejidos que los rodean generalmente avanzan de forma gradual, pero cada paso en el que esas infecciones avanzan es cada vez más severo que el anterior. En las infecciones periapicales ahora tomamos como punto de partida el proceso infeccioso que acabamos de estudiar en la pulpitis y lo vamos a llevar al siguiente nivel. Una vez que el diente sufrió la necrosis secundaria a la pulpitis irreversible no tratada adecuadamente, las bacterias responsables obtienen el microambiente perfecto para comenzar a diseminarse. Claro que el sistema inmune va a intentar montar una respuesta defensiva en contra de las bacterias alrededor de los ápices de la raíz del diente que está muertito. A ese campo de batalla se le llama periodontitis periapical y esta es una
de las lesiones periapicales que vamos a estudiar el día de hoy. La primera línea de defensa que envía el sistema inmune son los neutrófilos, que son uno de los mejores soldados que tiene nuestro cuerpo, y su principal tarea es localizar y destruir microorganismos que intentan entrar en nuestro cuerpo. En general es una fuerza muy efectiva y en la mayoría de los casos suele ser suficiente para eliminar la infección. Entonces, cuando la infección ocurre, los neutrófilos se movilizan en grandes cantidades directo al foco de esa infección y abandonan la circulación para entrar al tejido en busca de la bacteria que deben destruir. Y para poder conseguirlo, ellos tienen 3 métodos. En primer lugar, pueden degranularse, es decir, que liberan una gran cantidad de sustancias químicas y enzimas presentes en su citoplasma para herir a las bacterias. En segundo lugar, ellos forman unas redes o trampas extracelulares a las que llamamos nets para inmovilizar a las bacterias y evitar que se dispersen más. De hecho, esas redes están hechas a partir del ADN de los neutrófilos. Y por último, los neutrófilos engloban a las bacterias a través del proceso conocido como fagocitosis, introduciéndolas en su citoplasma y digiriéndolas para finalmente lograr destruirlas con todas las sustancias bactericidas que ellos contienen en el interior de su citoplasma. Estos mecanismos generalmente son muy efectivos, pero defender nuestro cuerpo de las bacterias es un asunto sangriento, y la mayoría de los neutrófilos terminan muriendo en esa pelea. Los restos de ese campo de batalla, donde quedaron neutrófilos muertos, residuos de las enzimas, las redes sobrantes, incluso bacterias muertas, es lo que nosotros macroscópicamente podemos ver y que conocemos como pus. Y se puede acumular muchísimo pus en dependencia de qué tan severa es la infección. Esas enzimas que permanecen en el pus pueden lastimar los tejidos alrededor e iniciar la fase aguda de la periodontitis periapical. Supongamos entonces que este paciente no recibe atención odontológica en absoluto. Entonces existen varias posibilidades en cuanto a la evolución natural que puede seguir este caso a partir de la periodontitis apical que ya mencionamos. Si ese pus se sigue acumulando alrededor del diente, se genera lo que se llama un absceso periapical. Ese absceso eventualmente puede formar una fístula, es decir, un conducto delgado que se comunica directamente con la cavidad bucal, a través del cual el pus puede drenarse hacia la boca. O por otro lado, ese absceso periapical podría escoger otro camino, y en lugar de hacer una fístula, podría seguir aumentando de tamaño, rodearse de tejido fibroso y de células del sistema inmune para convertirse ahora en un quiste periapical. Si el paciente desarrolla uno de estos abscesos periapicales en un diente maxilar y además el paciente tiene muy poca suerte, el absceso puede formar una fístula que vaya hacia el seno maxilar y termine produciendo una inflamación infecciosa severa del seno maxilar, es decir, una sinusitis. Por otro lado, si el quiste o el absceso nunca logran drenar a ninguna parte y siguen creciendo y creciendo, la lesión progresa hacia una osteomielitis, que es la inflamación del hueso más cercano. También se puede producir una celulitis, que es una inflamación del tejido blando que se extiende hasta la orofaringe incluso. Una forma severa de celulitis a ese nivel se llama angina de Ludwig, donde la inflamación del tejido es tan severa que puede llevar a la muerte por sofocación. Para el tratamiento, en primer lugar, se deben iniciar antibióticos para frenar la infección. La combinación de antibióticos se escoge en función del tipo de microorganismo involucrado y del tipo de tejido que está siendo involucrado también, porque no todos los antibióticos alcanzan a distribuirse de la manera adecuada hasta el hueso, por ejemplo, o a los otros tejidos que están involucrados en estas lesiones. En segundo lugar, se efectúa una terapia endodóntica donde se remueven la pulpa dañada y se drena el absceso. El espacio pulpar se desinfecta
y se limpia adecuadamente y se repara la corona del diente, permitiendo que el diente muertito continúe haciendo su función mecánica en el masticado, aunque ya no tenga vitalidad. Esta terapia endodóntica tiene un alto índice de éxito, pero en algunos casos el diente puede reinfectarse y en esos casos vamos a necesitar extraer el diente. Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo por esta sesión. Espero que hayan logrado comprender el tema. Saludos.